459 restos fueron encontrados por casualidad, en la profundidad de un hundimiento kárstico oculto de miradas indiscretas cerca de la carretera BR-319 en Brasil. Una misma extraña herida, una vértebra cervical rota y la ausencia de dedos en la mano derecha, indicaba que alguien actuaba metódicamente y a sangre fría. ¿Qué conectaba entre sí a estas personas? ¿Cuánto tiempo duró esta serie de misteriosas desapariciones y por qué nadie notó nada? Se convirtió en el enigma más sombrío de este descubrimiento. La excavadora del contratista Guterra Lettès se ocupaba del refuerzo del talud cerca de la carretera BR-319 en el kilómetro 127, cuando de repente la cuchara se hundió bruscamente hacia abajo, descubriendo un profundo hundimiento en la tierra. Los trabajos se detuvieron inmediatamente. El lugar resultó no ser simplemente un vacío natural. Profundamente abajo, bajo una capa de cal, se descubrieron restos humanos. Su cantidad impactó incluso a los criminalistas experimentados. 459 personas, y cada una tenía rota la misma vértebra cervical y en la mano derecha los dedos cuidadosamente cortados. Los expertos judiciales no dudaban. Quien hizo esto actuaba metódicamente y con calma. Pero ¿de dónde aparecieron estas personas? ¿Quién exactamente está detrás de lo ocurrido? Las preguntas a primera vista resultaron ser muchas más que las respuestas. La profundidad del hundimiento era de aproximadamente 7 metros. El cráter tenía forma alargada, aproximadamente 10 por 15 metros, y su fondo estaba completamente espolvoreado con cal. Los especialistas notaron inmediatamente. Tal método se usa cuando se quiere ocultar rastros y reducir el olor de descomposición. En el borde del hoyo descubrieron un viejo gato tipo cocodrilo, fabricado en 1996. El instrumento yacía como si lo hubieran dejado caer con prisa. Del hoyo salía un único sendero, serpenteando entre los árboles hacia uno de los brazos del río Negro, aproximadamente a 1 kilómetro del lugar del incidente. A juzgar por las huellas, por él había pasado recientemente una persona, o incluso varias. ¿Quién y hacia dónde se dirigía por este camino se convirtió en la primera pregunta importante de la investigación? El primero interrogado fue el capataz Paulo S. Miranda, un hombre de mediana edad que trabajaba desde hacía más de 20 años en construcciones de la región. Miranda parecía preocupado, pero respondía abiertamente a las preguntas. Informó que la excavadora estaba en el sitio desde hacía aproximadamente una semana. Hasta ese momento los trabajos transcurrían tranquilamente. Negaba conocer el hoyo o haber visto a alguien sospechoso cerca. Sin embargo, los agentes ya tenían en mente otra sospecha. A varios kilómetros del lugar de descubrimiento del entierro en la costa del Río Negro, anteriormente se había registrado actividad de una banda de buscadores de oro llamada Garimpo Nova Era. Los miembros de este grupo figuraban repetidamente en casos relacionados con la desaparición de habitantes locales y visitantes que se dedicaban a la extracción ilegal de oro. Su motivo parecía bastante claro. Las personas que interferían con su negocio desaparecían para siempre. Sin embargo, tal magnitud de acciones era atípica incluso para crueles buscadores de oro. 459 desaparecidos, demasiados para no atraer la atención de la policía o los militares. La situación se complicó por ese mismo gato encontrado cerca del hundimiento. Pronto los investigadores descubrieron que exactamente la misma herramienta estaba en la obra de Miranda. Los agentes decidieron brevemente que todo era obvio y que Miranda podía tener relación directa con este caso. Sin embargo, la pericia médico-legal destruyó esta teoría en solo unas pocas horas. Las huellas dactilares en el gato encontrado pertenecían a una persona completamente diferente. Miranda no mentía. Su versión sobre no estar involucrado parecía completamente confirmada. Pero si no era él, entonces ¿quién y por qué dejó allí este objeto? Mientras los investigadores discutían cómo avanzar, del puesto fronterizo llegó un mensaje sobre actividad extraña a varios kilómetros río abajo. En uno de los afluentes del Río Negro, a 4 kilómetros del lugar de descubrimiento del hundimiento, estaba una lancha sospechosa con el nombre Barco Luz. Era sorprendente que la embarcación fuera prácticamente invisible para el sistema de vigilancia.
La radiobaliza resultó estar silenciada. Habitualmente, en 2022 tales barcos de carga siempre usan radiobalizas encendidas para controlar su ubicación. Esto significaba que alguien quería muy fuertemente pasar desapercibido, y tanto que se arriesgó a violar la legislación federal y atraer la atención de la policía. En este momento la investigación aún no tenía ni un solo sospechoso concreto. 459 personas desaparecidas, cuyos nombres aún estaban por establecer, yacían en la base de uno de los enigmas criminales más masivos del Brasil contemporáneo. El gato encontrado resultó ser una pista falsa. Miranda prácticamente fue tachado de los sospechosos, y el misterioso barco luz, parado silenciosamente apartado de las rutas principales y con su baliza silenciada, podía tanto acercar a la solución como alejar la investigación aún más de la verdad. Pero la pregunta más importante seguía siendo, ¿para qué era necesario ocultar tan metódicamente los rastros de personas durante, a juzgar por el estado de los restos, muchos años? Quien estaba detrás de esto sabía actuar en secreto y con cuidado. Seguramente aún se encontraba en algún lugar cerca y observaba cómo gradualmente se descubría la verdad que él ocultaba cuidadosamente. El primer día de investigación terminaba en absoluta incertidumbre, pero nadie del equipo de investigadores podía siquiera imaginar cuán extraños y confusos resultarían ser los eventos de los días siguientes. La mañana del 5 de octubre comenzó con un nuevo giro en el caso. El grupo investigativo de la Policía Federal ya había retirado las principales sospechas de Paulo Miranda, el capataz de la empresa Guterra Ltd. Sin embargo, después de verificar el registro de contabilidad del equipo del día anterior, quedó claro que Miranda ocultaba algo. El registro que llevaba Miranda registraba las salidas y llegadas del equipo a la obra. Según los registros oficiales, la excavadora que descubrió el hundimiento, el 4 de octubre fue enviada a un objeto completamente diferente. El registro parecía natural: firma del capataz, formulario habitual para la empresa, números de serie del equipo. Pero el grupo investigativo descubrió rápidamente que en realidad la excavadora ese día no salió a ningún lado, y el conductor confirmó que trabajaba precisamente en BR 319. Esto significaba solo una cosa: alguien intencionalmente falsificó los registros. Miranda fue convocado al cuartel general de la Policía Federal en Manaus. En la oficina de los agentes estaba tenso, pero seguía respondiendo clara y coherentemente. Cuando le mostraron el registro con su propia firma, se calló solo por un segundo y luego declaró calmadamente que no recordaba este registro. Afirmaba que no lo había hecho él mismo y expresó disposición a pasar cualquier examen. La investigación grafológica confirmó sus palabras. La firma se parecía al original, pero no le pertenecía. Mientras tanto, los especialistas del Departamento Económico de la Policía Federal verificaban el historial bancario de Miranda. Estudiando su pasado financiero, descubrieron una transferencia extraña de cierta organización sin fines de lucro, Ministerio Curador. El pago de 25,000 reales brasileños fue realizado en el lejano 1999, cuando Miranda era un joven especialista. En sí mismo esto no habría causado sospechas, si no fuera por la extraña coincidencia. El banco por el cual fue enviado el pago había quebrado hacía mucho tiempo. Sin embargo, en su registro se conservó el código SWIFT de la transferencia. Esto significaba que la transferencia fue cuidadosamente documentada. ¿Por qué una organización especializada en actividad religiosa y benéfica transfería una gran suma a un simple capataz? Permanecía poco claro. Miranda fue convocado nuevamente y le pidieron explicar el pago extraño. Parecía sorprendido e incluso desconcertado. Primero dijo que no recordaba nada sobre Ministerio Curador. Sin embargo, al conocer la fecha, frunció el ceño e informó al investigador que aproximadamente en esa época trabajaba en uno de sus primeros objetos en el área de Manaus. En esos años a menudo tomaba trabajos adicionales, pero ¿de quién exactamente venía el dinero? Afirmaba que no se había puesto a pensar. Verificando más su coartada, los investigadores establecieron que el 3 de octubre de 2022, Miranda efectivamente estaba en camino en la barcaza Flor da Selva, que iba de su ciudad natal a Manaus.
La distancia de 96 kilómetros fue recorrida en varias horas. Todos los boletos y tarjetas de embarque fueron proporcionados a la investigación. Así, en el momento del evento directo que precedió al hallazgo del hundimiento, Miranda físicamente no podía estar en el lugar. A pesar de esto, una versión aún permanecía viable. Supusieron que Miranda podría haber recibido dinero del Ministerio Curador para ocultar o enmascarar este hundimiento. A favor de esta versión hablaba el hecho de que el hundimiento estaba espolvoreado con cal, y las huellas de una persona en el lugar claramente mostraban un intento de ocultar rastros. Sin embargo, la versión pronto comenzó a desmoronarse. Primero, ¿por qué la transferencia fue hecha hace tanto tiempo? Aún en 1999, más de 20 años antes del hallazgo de los restos. Segundo, la suma, aunque sustancial para ese tiempo, no parecía un pago suficiente para acciones tan masivas décadas después. Pero lo principal se descubrió después, cuando los expertos grafólogos verificaron una vez más los documentos sobre la transferencia. La firma que estaba en los papeles bancarios era, aparentemente, idéntica a la firma de Miranda. Sin embargo, un análisis cuidadoso mostró claramente que también era una falsificación. El experto grafólogo informó a los investigadores que la firma que estaba en la transferencia del Ministerio Curador, aunque era similar a la real, no pertenecía a Miranda. Alguien claramente trataba de vincular a Miranda con el dinero y la organización que permanecía en las sombras durante muchos años. Este descubrimiento devolvió nuevamente a los investigadores a la organización misma, Ministerio Curador. Considerando que el banco no existía desde hacía mucho tiempo y la transferencia databa aún de 1999, los agentes decidieron solicitar oficialmente todos los documentos disponibles concernientes a la actividad de esta organización, del Archivo Federal y del Servicio Fiscal. La investigación necesitaba entender quién realmente estaba detrás de la transferencia, quién era el verdadero receptor de este dinero y por qué alguien después de tantos años de repente decidió vincular con ellos precisamente a Paulo Miranda. El rastro financiero extraño, descubierto casi por casualidad, abrió un nuevo lado de este caso confuso. Ninguno de los agentes ya dudaba que resolver este crimen sería mucho más complejo de lo que parecía al principio. En esta etapa de la investigación, la policía sabía una cosa con certeza. Quienquiera que estuviera detrás del hallazgo masivo cerca de BR-319 confundía cuidadosamente los rastros y se ocultaba detrás de nombres ajenos y documentos falsificados. Miranda ya no era el principal sospechoso, pero claramente resultó ser una parte importante de este enigma. La investigación se acercaba a un nuevo capítulo, no menos sombrío, destinado a confundir aún más este caso ya complejo. Una semana después del descubrimiento de la transferencia extraña a nombre de Miranda, la investigación se acercó estrechamente a un nuevo hallazgo importante. Los trabajadores del laboratorio de pericia médico-legal recibieron los primeros resultados de identificación por ADN. Una de las primeras identidades confirmadas resultó ser completamente inesperada. Fue Fernanda Moura, desaparecida hace muchos años, en mayo de 1992. A la familia en ese momento se le dijo que su hija había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, los padres de la niña durante mucho tiempo afirmaron lo contrario. Fernanda supuestamente regresó a casa un año después, completamente curada, después de cierta práctica religiosa. Y ahora, casi 30 años después, quedó claro que los padres, probablemente, decían la no verdad, o los forzaron a creer en la mentira. Cuando los agentes llegaron al pueblo Itapiranga, ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de Manaus, la casa de la familia Moura parecía ordinaria, típica para estos lugares. Los padres de Fernanda, María y José, recibieron a los investigadores con cautela, pero tranquilamente. Al conocer las nuevas circunstancias, sin discutir, repitieron su versión anterior. La hija desapareció, pero regresó un año después, curada, después de una estadía en el centro de cierta organización espiritual. Creían sinceramente en su historia. Las palabras eran simples y convincentes, pronunciadas sin indicio de dudas.
Los investigadores proporcionaron a la familia documentos del servicio social encontrados en el archivo regional. En las manos de José quedó el original de un certificado de curación milagrosa, firmado por un representante del Ministerio Curador. La extrañeza del documento consistía en que proporcionaba a la familia Moura el derecho a recibir beneficios por el programa Fome Cero, que fue oficialmente lanzado solo en 2003. El certificado fue firmado con fecha posterior, lo que causó aún más preguntas. La casa rural se llenó de silencio. José miró a su esposa. Luego lentamente dijo que nunca antes había notado la fecha en este documento. Los esposos afirmaban que simplemente recibieron el papel hace muchos años, y alguien de los representantes de las autoridades locales les dijo que ahora tenían un estatus especial. En realidad esto significaba ayuda en forma de productos, que entregaban regularmente, sin preguntas. Precisamente esta ayuda salvó a su familia en tiempos difíciles. María en la conversación añadió que tales papeles los tenían muchos y la gente no los discutía. Los agentes preguntaron directamente a José y María si sabían que Fernanda en realidad nunca regresó. José respondió muy simplemente: la vimos, viva y saludable. María añadió: regresó diferente, como si alguien la hubiera bendecido. Los investigadores no podían entender cómo una mentira tan flagrante pudo existir en la familia durante tantos años. Se planteó una versión de que la familia podía conscientemente engañar a las autoridades para recibir ayuda del Estado por beneficios que correspondían solo a los poseedores de tales documentos. Sin embargo, mirando a gente simple del campo y evidentemente no inclinada a la astucia, esta versión parecía improbable. La policía verificó el entorno de la familia Moura, escuchando testimonios de vecinos. La gente afirmaba que Fernanda efectivamente regresó, pero casi no se comunicaba con nadie, excepto con los padres. La investigación temporalmente consideraba la posibilidad de que la familia pudiera ocultar las circunstancias de lo ocurrido, posiblemente incluso complicidad en la desaparición de Fernanda, tratando de obtener beneficio material. Sin embargo, los expertos pronto recibieron otro resultado que cerró esta teoría definitivamente. El análisis isotópico de los restos de Fernanda mostró rastros evidentes de alimentación con maíz. Esta es una dieta característica exclusivamente de las regiones costeras de la Amazonía, pero no de pueblos profundos como Itapiranga, donde la base de la alimentación tradicionalmente consistía en mandioca y pescado local. Esto significaba una cosa: la niña definitivamente no estuvo en casa después de su desaparición. Pasó el último periodo de su vida lejos del pueblo, a lo largo de las orillas de grandes ríos, posiblemente en uno de los asentamientos remotos de la Amazonía. Así, las sospechas sobre la familia fueron retiradas completamente. José y María percibían lo que ocurría sin emociones particulares, pero por sus ojos era claro. Solo ahora comenzaron a darse cuenta en qué extraño engaño habían vivido todos estos años. Ahora la investigación se concentró en el origen de los extraños documentos sobre curación milagrosa. ¿Quién y por qué imprimía estos papeles con fecha posterior? ¿Cómo penetraban en los archivos de servicios sociales? ¿Y quién exactamente podía estar detrás de este esquema, forzando a las familias a callar durante años? La Policía Federal inmediatamente comenzó la verificación de todas las organizaciones e imprentas que podrían estar involucradas en la impresión de formularios oficiales, emitidos mucho antes del inicio del programa Fome Cero. El documento a nombre de Fernanda Moura se convirtió en la clave para revelar un esquema aún más masivo. Ahora ya nadie dudaba que el hallazgo de 459 restos cerca de la carretera BR 319 no era simplemente una desaparición masiva. Detrás de esto estaba una estructura cuidadosamente organizada, posiblemente conectada con esa misma misteriosa organización, Ministerio Curador. Y la clave para su revelación estaba escondida en una simple hoja de papel, encontrada en el archivo de un pequeño pueblo, perdido en las selvas de la Amazonía. En la madrugada del 20 de octubre, el grupo operativo de la Policía Federal regresó al lugar del hundimiento kárstico cerca de la carretera BR 319. Ahora tenían a su disposición buzos, especialmente traídos para un examen completo de la parte interior del hoyo, que después de los hallazgos anteriores adquirió importancia de objeto estratégico.
Después de varias horas de trabajo, los buzos transmitieron a los investigadores algo inesperado: una baliza AAS compacta tipo TD-206. El aparato parecía viejo y había estado bajo el agua durante mucho tiempo, lo que complicaba el proceso de identificación. Sin embargo, por el número de serie se estableció que esta baliza específica fue oficialmente dada de baja el 26 de marzo de 2019. Surgió la pregunta sobre el origen y destino del aparato, que habitualmente es usado por barcos para transmisión automática de ubicación. Para aclarar los detalles, la baliza fue inmediatamente entregada al puerto de Manaus, donde la policía comenzó la verificación por su registro. Precisamente aquí se estableció que el aparato estaba registrado a nombre del barco Barco Luz y fue oficialmente dado de baja y transferido a modo manual aproximadamente 3 años atrás. Según los documentos, este trabajo fue realizado personalmente por Elena Barbosa, mecánica experimentada del puerto de Manaus. Barbosa fue convocada para interrogatorio urgente. Llegó a la estación de policía tranquilamente, sin signos visibles de preocupación, e inmediatamente confirmó su trabajo de remoción de la baliza automática del barco. En confirmación de sus palabras, presentó un recibo de entrega, en el cual constaba que la baliza AIS fue desmontada del Barco Luz y oficialmente transferida a modo manual. Cuando los investigadores pidieron explicar la razón de la desconexión de la transmisión automática de datos, Barbosa respondió simplemente: el cliente quería evitar el monitoreo constante de la ruta. A la pregunta de si esto no le causó dudas, se encogió de hombros y notó que tales solicitudes ocurren regularmente, especialmente entre barcos que trabajan con extractores ilegales o transportistas locales. Los agentes pidieron nombrar el nombre del cliente de los trabajos. Elena, sin pensarlo, pronunció: Josías Tavares. Los locales lo llaman Garimpo. Este nombre ya era conocido por los investigadores. Josías Tavares estaba conectado con ese mismo grupo de buscadores de oro, Garimpo Novaera, que repetidamente eran sospechosos de desaparición de personas en la región Amazonas. El interrogatorio continuó en dirección de aspectos financieros. Elena confirmó que el trabajo fue pagado en efectivo, como muchos otros pedidos similares en el puerto. Ningún recibo o documento, aparte del recibo de entrega presentado, le quedó. Barbosa respondía con confianza y claridad, repitiendo el mismo nombre: Josías Tavares. Sin embargo, los agentes rápidamente tuvieron dudas sobre su versión. El hecho era que el nombre Tavares ya había aparecido en viejos reportes policiales, y la Policía Federal envió una consulta al archivo de la Oficina Médico-Legal para verificar la información. Como resultado, recibieron una respuesta inesperada que cambiaba completamente el cuadro de lo ocurrido. Josías Garimpo Tavares constaba como muerto aún en 2018, un año antes de dar de baja la baliza AIS. Este hecho no podía ser coincidencia o error. La muerte de Tavares fue confirmada por documentos oficiales de la oficina y testimonios de testigos oculares, lo que significaba que el recibo de entrega proporcionado por Elena Barbosa resultó ser una falsificación. Los investigadores regresaron a Barbosa con los resultados de la verificación y exigieron explicaciones. Elena ahora parecía desconcertada, pero mantenía la calma, insistiendo firmemente que ese nombre se lo indicó el cliente mismo. Según sus palabras, nunca verificaba documentos de clientes, limitándose solo a realizar trabajos técnicos. Falsificación o no, no era su problema. Barbosa continuaba repitiendo que no tenía razones para dudar de las palabras del cliente y simplemente hizo lo que le pagaron. Pero los investigadores entendían que ahora tenían ante ellos una tarea completamente diferente: descubrir quién y por qué decidió usar el nombre del hace mucho muerto Josías Tavares para ocultar sus acciones. La pista falsa relacionada con Tavares fue tomada en desarrollo, y los agentes comenzaron una verificación paralela para confirmar definitivamente su inconsistencia o revelar conexiones ocultas. Al mismo tiempo, un grupo separado de investigadores se ocupó del estudio del esquema del barco Barco Luz. La baliza AIS descubierta en el fondo del hundimiento kárstico testimoniaba inequívocamente que alguien se esforzaba por ocultar cuidadosamente las rutas de este barco. Tal comportamiento es habitualmente característico de quienes se dedicaban al transporte ilegal de personas
mercancías, o se dedicaban a otras acciones contrarias al derecho. Ahora los agentes veían una conexión clara entre las acciones del propietario desconocido de la lancha, documentos con firmas falsificadas y el entierro masivo cerca de la carretera BR 319. Esa misma tarde, la baliza TD-206 fue enviada al laboratorio del Servicio Criminalístico para pericia adicional, para verificarla por microrrastros de pintura y otras partículas que podrían haber quedado en su superficie. Si en la baliza se descubrían, aunque fueran los menores rastros de recubrimientos de pintura y barniz o imprimaciones característicos de tipos específicos de barcos, esto ayudaría a la investigación a acercarse a la resolución del misterio, pues cada barco tiene un perfil químico único de recubrimiento de pintura y barniz, fácil de identificar con las posibilidades modernas del laboratorio. Con la llegada de la noche, el cuartel general de la Policía Federal se sumergió en silencio. Los agentes sabían que la clave de la resolución ya estaba en algún lugar cerca. La baliza AIS que tan cuidadosamente trataron de ocultar podía convertirse en la prueba decisiva y llevar la investigación directamente al propietario de la lancha. Él claramente era el eslabón central en esta red compleja. Pero alguien se esforzaba con todas sus fuerzas por confundir los rastros, usando documentos falsos, personas muertas hace mucho tiempo y un sistema cuidadosamente pensado de pistas falsas. Ahora todas las fuerzas de la policía estaban dirigidas al barco Luz, en cuyo esquema claramente se ocultaba algo que salía del marco de los esquemas criminales habituales de la región. Precisamente este barco, la baliza AIS y el recibo de entrega falso, debían pronto llevar la investigación a las respuestas que aún se ocultaban en la profundidad de los bosques de la Amazonía. Pronto el laboratorio debía dar la respuesta definitiva sobre las micropartículas encontradas en la baliza. Entonces, y solo entonces, la investigación podría avanzar más. Hasta ese momento a los agentes solo les quedaba esperar, recolectando metódicamente juntos cientos de detalles pequeños pero importantes, capaces de revelar el secreto más sombrío y masivo del Brasil de las últimas décadas. La mañana del 24 de octubre, la Policía Federal emprendió una operación inesperada, un asalto armado del campamento de buscadores de oro ilegales Garimpo Nova Era. Los agentes prepararon cuidadosamente la redada, considerando las sospechas anteriores respecto a esta banda. En el campamento reinaba la confusión cuando los policías tomaron el objeto bajo control total en pocos minutos. Pronto comenzó una búsqueda detallada del territorio. Casi inmediatamente la atención de la policía fue atraída por una de las chozas ubicada en la periferia del campamento. Dentro de ella, rodeado de múltiples herramientas y equipos diversos, los agentes descubrieron un gato modelo 2017, externamente similar al que encontraron cerca del hundimiento kárstico. También en el almacén, un poco apartado del centro de la base, fueron descubiertos sacos con cal, aproximadamente 400 kilogramos. Estos hallazgos causaron interés instantáneo en los investigadores. Los expertos criminalistas comenzaron operativamente la verificación. La primera versión consistía en que precisamente esta banda podría haber usado cal y gato para ocultar rastros del crimen masivo. A primera vista, las coincidencias parecían convincentes y lógicas. Sin embargo, inmediatamente se conectó al caso la analítica financiera de la Policía Federal. Los especialistas en compras de materiales y logística realizaron un cálculo, como resultado del cual se descubrió un problema sustancial. El volumen de cal necesario para ocultar el entierro masivo descubierto anteriormente era de aproximadamente 8 toneladas. La banda tenía en disponibilidad solo 400 kilogramos. Esto era claramente insuficiente para una operación masiva de ocultamiento de evidencias, lo que significaba que los investigadores enfrentaban una nueva contradicción. En el lugar, los agentes realizaron un interrogatorio urgente de miembros de la banda. Uno de los buscadores de oro mayores, un hombre llamado Carlos Pinto, declaró que la cal fue adquirida para necesidades domésticas del campamento, desinfección de hoyos con desechos y lucha contra infecciones en condiciones de selva. El gato, según sus palabras, pertenecía a uno de los nuevos trabajadores y se usaba exclusivamente para reparación de automóviles y equipo pesado. Pinto dijo que ni siquiera sabía que este gato era de modelo viejo.
tomamos lo que podemos conseguir. Mientras tanto, los investigadores esperaban el resultado del análisis químico. El laboratorio debía dar la respuesta definitiva si coincidían las muestras de cal del hoyo y de la base de los buscadores de oro. Sin esto, la investigación se detenía, a pesar de las serias sospechas respecto a la banda. Mientras tanto, la prensa rápidamente se enteró de la operación. Los periodistas locales se apresuraron a hacer conclusiones sensacionalistas y ya publicaban noticias con titulares llamativos sobre que supuestamente se encontró el cementerio de víctimas de la banda de buscadores de oro. La ola informativa se extendía rápidamente por el país, creando presión pública y aumentando el caos alrededor de la investigación. La Policía Federal, por el contrario, permanecía reservada, esperando resultados oficiales de análisis y conclusiones de criminalistas. Y después de varias horas el laboratorio proporcionó el reporte sobre la composición química de las muestras. El resultado fue categórico. La cal encontrada en la base Garimpo Nova Era difería sustancialmente de las muestras del hundimiento kárstico. La cal de la base contenía aproximadamente 9% de óxido de magnesio, mientras que en el hoyo cerca de la carretera BR-319, este indicador no superaba el 3%. Este era un marcador químico claro que excluía inequívocamente la versión sobre participación de la banda en el entierro. No menos importante fue la conclusión sobre los gatos. La pericia confirmó que los modelos del gato encontrado en los buscadores de oro y el que yacía cerca del hundimiento tampoco coincidían. La similitud visual resultó ser engañosa. Esto significaba que las sospechas iniciales estaban basadas en suposiciones incorrectas. Sobre esta base, la policía anunció oficialmente que Paulo Miranda, quien era indirectamente relacionado con el caso debido al gato análogo, fue definitivamente retirado de todas las sospechas. Todos los rastros que podrían conectar al capataz con el entierro masivo fueron definitivamente agotados y reconocidos como inconsistentes. Así, la versión sobre participación de la banda de buscadores de oro, como la versión sobre el papel de Miranda, fueron cerradas. Todas estas sospechas resultaron lógicas solo a primera vista, pero una verificación cuidadosa de los hechos las destruyó. Ahora los investigadores nuevamente regresaron a la única pista restante, a la actividad de la misteriosa organización Ministerio Curador. Quedó claro que precisamente ahí se ocultaban las respuestas clave. La Policía Federal tomó la decisión de inmediatamente reforzar la verificación de documentos concernientes a la actividad del Ministerio Curador. La investigación claramente se acercó a la resolución real, y ahora cada esfuerzo de los agentes estaba dirigido a la revelación del secreto cuidadosamente guardado durante muchos años. Mientras la banda de buscadores de oro permanecía bajo control de la policía, los investigadores estaban seguros. El verdadero culpable de los eventos relacionados con el hundimiento kárstico permanecía en libertad. Y precisamente a él había que llegar, antes de que los rastros desaparecieran definitivamente en la profundidad de las selvas amazónicas. El 28 de octubre, la Policía Federal trasladó el foco de la investigación al pequeño poblado Porto Rosa, ubicado en la orilla de uno de los afluentes del Amazonas, a distancia de 185 kilómetros de Manaus. La atención de los agentes fue atraída por extraños certificados que se descubrieron anteriormente en el curso de la investigación de la desaparición de Fernanda Moura. Realizando una verificación de archivos sociales del poblado, los policías descubrieron estadística sorprendente. De casi 600 habitantes de Porto Rosa, 312 tenían en sus manos certificados de curación milagrosa. Esos mismos, cura milagrosa. Este era un indicador verdaderamente anormal. Tales documentos oficialmente no existían antes de 2003. Sin embargo, fueron formalizados mucho antes del lanzamiento del programa Bolsa Familia. Los investigadores necesitaban entender por qué los habitantes masivamente aceptaban papeles evidentemente dudosos y quién distribuía estos formularios. Los habitantes del pueblo reaccionaban a la visita de la policía con precaución, pero sin pánico. Reconocían abiertamente que los certificados traían beneficios reales. Los documentos daban derecho prioritario a participación en el programa social Bolsa Familia, y también simplificaban el acceso a ayuda médica en Manaus.
Los habitantes no ocultaban que precisamente estos beneficios eran vitalmente importantes para sus familias. La policía notó que la mayoría de los locales sinceramente consideraban los papeles auténticos, a pesar de las evidentes inconsistencias. A la pregunta de quién exactamente proporcionaba estos certificados, los habitantes respondían simplemente: gente de la administración. Sin embargo, cuando los investigadores interrogaron a varios empleados de la alcaldía local, esos a una voz declararon que no imprimían ni expedían los certificados. Luego los investigadores verificaron al alcalde del poblado, João Ribeiro. Durante la conversación el alcalde parecía preocupado, pero se mantenía con confianza. Ribeiro explicó que conocía estos documentos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no se ocupaba de verificar su origen, ya que ayudaban mucho a los habitantes locales. A la pregunta sobre quién personalmente transmitía estos formularios, el alcalde inesperadamente respondió que vio a un representante de la organización Ministerio Curador solo una vez, aproximadamente a principios de los 2000. Describió al hombre en detalle. Un hombre de aproximadamente 60 años, delgado, de alta estatura, con anteojos simples y siempre con un portafolio de cuero en las manos. La descripción dada por el alcalde coincidió con la apariencia de un hombre que ya había aparecido en materiales operativos bajo el nombre de Daniel Magalhães, 62 años. En este mismo momento apareció una versión de que los funcionarios municipales podrían imprimir y distribuir estos formularios falsos por sobornos financieros u obtención de otros beneficios. Los agentes comenzaron a verificar cuentas bancarias de funcionarios de la administración de Porto Rosa y conexiones con empresarios locales. La verificación tomó varias horas y a primera vista dio pequeñas transacciones sospechosas. Sin embargo, pruebas directas de participación en impresión masiva de documentos falsos aún no se descubrieron. Las sospechas permanecían, pero el rastro era demasiado débil y requería verificaciones adicionales. El momento clave fue la confirmación de la identidad de Daniel Magalhães. El alcalde João Ribeiro confirmó que el hombre que se presentó como representante del Ministerio Curador y distribuía los certificados correspondía exactamente a la apariencia de Magalhães. Este fue el primer testimonio oficial que conectaba directamente a Magalhães con la organización y documentos que se convirtieron en la parte más importante de la investigación. Ahora Daniel Magalhães oficialmente se convirtió en objeto de atención de la Policía Federal. Considerando la seriedad de la situación y la magnitud de los documentos encontrados, la Fiscalía operativamente emitió una orden de arresto. La Policía Federal urgentemente se puso a buscar a Magalhães. Por ahora los investigadores entendían que tenían en sus manos solo pruebas de distribución de documentos falsos, pero no prueba directa de su participación en las desapariciones. Sin embargo, los agentes estaban seguros. Magalhães podría arrojar luz sobre la actividad de la organización Ministerio Curador. Al mismo tiempo quedó claro por qué los habitantes de Porto Rosa no informaban sobre certificados falsos a las autoridades. La gente dependía tanto de la ayuda social que proporcionaban estos documentos que a nadie se le ocurría verificar su autenticidad. El silencio colectivo era resultado de supervivencia, no de conspiración. La investigación dio un paso adelante, teniendo por primera vez un nombre concreto y descripción oficial del principal sospechoso. Ahora era necesario descubrir qué papel realmente jugaba Daniel Magalhães en la organización de desapariciones masivas y por qué cientos de habitantes de un poblado remoto en el Amazonas fueron arrastrados a esta historia confusa, en la cual se entrelazaban cuidadosamente mentira, esperanza de supervivencia y uso cínico de la necesidad social de la gente. La Policía Federal se preparaba para la etapa decisiva de la investigación, dándose cuenta de que las respuestas a las preguntas principales se ocultaban en las acciones y motivos de un hombre a quien pronto debían arrestar. La mañana del 15 de noviembre comenzó con la conclusión largamente esperada del laboratorio criminalístico. En la superficie de la baliza A y S descubierta anteriormente en el hundimiento kárstico, fueron encontrados rastros de pintura. Los resultados de la pericia resultaron inequívocos. La composición química coincidía completamente con el recubrimiento de pintura y barniz de las puertas de la cabina de la lancha Barco Luz. Desde este momento para la investigación ya no había dudas. Precisamente esta lancha se convirtió en la clave para resolver todo el caso.
La Policía Federal inmediatamente obtuvo una orden de registro del barco. Al mediodía, los agentes ya estaban a bordo. Estudiando atentamente los locales interiores, casi no encontraban nada sospechoso. Sin embargo, después de 3 horas de búsqueda en una de las cabinas traseras, detrás de un panel de pared de madera, fue descubierto un escondite. Dentro yacía un viejo libro gastado con encuadernación de cuero. En su cubierta con tinta negra estaban trazadas las palabras «Chemtras o mal», quienes traen el mal. Los expertos que trabajaban con el libro informaron a los agentes que tenían ante ellos una especie de registro de contabilidad. En él constaban 463 registros. Cada registro contenía un nombre, fecha y suma de cierta donación. Después del recuento, los investigadores enfrentaron una evidente inconsistencia. Los restos descubiertos anteriormente pertenecían a 459 personas, mientras que los registros en el diario eran 4 más. También la atención de los investigadores fue atraída por el hecho de que el diario estaba llenado con diferentes tintas, negras, azules e incluso rojas. Los agentes aún no podían determinar qué significaba este código de colores, pero el hecho permanecía. Magallanes llevaba los registros con pedantería y claridad especiales. Uno de los agentes interrogó al guardia del muelle, un hombre de 47 años llamado Geraldo Costa. Ese parecía asustado. Activamente probaba su inocencia y afirmaba que vio cómo el diario fue introducido al barco por gente relacionada con los buscadores de oro. Costa persistentemente se refería a ciertos buscadores de oro que supuestamente trataban de tender una trampa al dueño de la lancha. Los investigadores trataban las palabras de Geraldo con precaución. La versión era demasiado conveniente y ya había sido refutada varias veces en otras etapas de la investigación. Mientras tanto, los grafólogos se pusieron a la pericia de la escritura del diario encontrado. La comparación se realizaba con documentos que anteriormente figuraban en el caso. El resultado fue rápido y convincente. Todo el diario, de la primera a la última página, fue escrito por la mano de Daniel Magallanes. La firma en el diario coincidía perfectamente con las firmas en el contrato de compraventa de terreno concluido el 11 de agosto de 2004. Después de recibir estos datos, la versión del guardia Geraldo Costa fue cerrada definitivamente y fue excluido de la lista de sospechosos. Junto con esta conclusión se desplomó también la vieja versión relacionada con el nombre del fallecido anteriormente, Josías Tavares. La pericia confirmó. Magallanes usaba el nombre de Tavares exclusivamente para enmascarar sus acciones. Los materiales de investigación que anteriormente indicaban indirectamente a Tavares ahora oficialmente fueron considerados cerrados. La pista falsa con Tavares fue eliminada definitiva e irrevocablemente. Sin embargo, el enigma principal aún se conservaba. Ninguno de los agentes podía explicar por qué en el diario de Magallanes constaban 463 nombres, mientras que los restos reales eran 459. Estos 4 registros adicionales de ninguna manera se ajustaban a la lógica de la investigación. Los investigadores entendían que precisamente esta divergencia podía convertirse en la clave para un nuevo nivel de comprensión de todo el caso. La Policía Federal tomó la decisión de no anunciar públicamente sobre el descubrimiento del diario. En lugar de esto, los agentes organizaron vigilancia las 24 horas del barco directamente en el muelle número 7 en el puerto de Manaus. La lancha, Barco Luz, fue cuidadosamente preparada para el arresto del propietario. Los investigadores sabían que el dueño de la lancha debía aparecer en cualquier momento, sin sospechar sobre el diario encontrado. Ahora todos entendían que el caso se acercaba al final. El diario, Chemtras o mal, la baliza AIS, registros en el servicio social, certificados falsos, recibos de entrega falsificados, todo esto se conectaba en una figura, Daniel Magallanes. Ya no era simplemente un sospechoso, sino un hombre cuya culpa era evidente para los investigadores. Quedaba esperar su aparición en el muelle para hacer las preguntas que atormentaban a todos desde el momento del descubrimiento del hundimiento kárstico. La Policía Federal ya no dudaba.
Magaláes personalmente llevaba la contabilidad de todas sus acciones, cada víctima, cada detalle, ocultándolos cuidadosamente de miradas ajenas. La lancha, barco luz, no era simplemente transporte. Era una parte clave de un esquema criminal masivo, detrás del cual durante largos años nadie notó nada sospechoso. Ahora, solo quedaba esperar. Daniel Magallanes debía aparecer él mismo para recuperar lo que consideraba su propiedad. Y entonces, por primera vez desde el comienzo de la investigación, sería forzado a hablar. La tarde del 20 de noviembre, en la orilla del río Itaporunga, en un punto remoto a distancia de 224 kilómetros de Manaus, el grupo operativo de la Policía Federal arrestó a Daniel Magallanes. Fue detenido en una pequeña lancha de madera, tratando de irse más arriba por el río. En su rostro no se reflejó sorpresa. Parecía que esperaba este momento desde hacía mucho tiempo y tranquilamente se sometió a las exigencias de la policía. La operación transcurrió sin complicaciones y fue cuidadosamente documentada. En la primera inspección a Magallanes le confiscaron una mochila, dentro de la cual se encontraba un objeto extraño, una matriz plástica artesanal fechada en 2020. Su forma era exactamente la repetición de falanges cortadas de dedos que se convirtieron en la firma especial de los restos encontrados en el hundimiento kárstico. Los expertos rápidamente confirmaron. En la matriz estaba presente el ADN de 3 víctimas anteriormente identificadas en el caso. Durante el interrogatorio, Magallanes, externamente completamente tranquilo, comenzó a hablar con frases enigmáticas, usando expresiones que claramente tenían significado especial para él. Repetidamente repetía la expresión curados sin apellido. Los investigadores pidieron aclarar a quién exactamente se refería y por qué estas personas eran llamadas de esa manera. Daniel respondió brevemente: ya no son quienes eran antes. No tienen pasado. Con esto se negó a dar nombres completos y cualquier información concreta sobre la ubicación de estas personas. Un grupo investigativo separado continuó el estudio del diario encontrado anteriormente en la lancha Barco Luz. Los investigadores aclararon por qué los registros en el diario resultaron ser 463 y los restos en el hundimiento kárstico 459. Magallanes sonrió y pronunció silenciosamente: los registros no se equivocan. Se equivocan ustedes. Pero las preguntas siguientes sobre las razones y sentido de la diferencia quedaron sin respuesta. También permanecía poco clara la razón por la cual los registros se llevaban con diferentes colores de tinta. En un intento de confundir la investigación, Magallanes inesperadamente declaró que del número total de personas registradas, 6 aún viven, y que los agentes deberían urgentemente ocuparse de su búsqueda. Afirmaba que se pueden encontrar si se esfuerzan. Los investigadores percibieron estas palabras como un intento consciente de introducir confusión en el curso del caso, diluir la acusación y posponer lo inevitable. Sin embargo, la Policía Federal oficialmente verificó sus palabras. Fueron enviadas varias consultas a instituciones médicas y servicios sociales por toda la región Amazonas. Sin embargo, la verificación mostró resultado inequívoco. Ningún dispensario médico en la región tenía registros sobre las personas supuestamente milagrosamente curadas que describía Magallanes. Las palabras sobre 6 sobrevivientes resultaron ser un procedimiento falso y manipulativo dirigido a la desorientación de la investigación. Simultáneamente con esto, el grupo operativo definitivamente cerró la versión según la cual los funcionarios municipales podrían estar involucrados en crímenes graves. Una verificación detallada reveló que aunque imprimían formularios falsos de certificados sociales a pedido de Magallanes, ninguno de ellos sospechaba sobre la comisión de crímenes. Fueron completamente excluidos de la lista de sospechosos, y esta dirección de la investigación oficialmente fue cerrada. Después de verificación cuidadosa de todos los datos y evidencias recolectadas, la Policía Federal consideró la investigación completada en su fase principal. En los materiales del caso aparecieron conclusiones definitivas de criminalistas sobre la matriz encontrada, el diario y el carácter de las evidencias. La plantilla artesanal de falanges definitivamente explicaba cómo se lograba la herida uniforme en todos los restos descubiertos.
Ahora la investigación pasó a otra fase, judicial. La Fiscalía de Amazonas preparó el acto de acusación y oficialmente transmitió el caso al Tribunal de Jurados de la ciudad de Manaus. En la conclusión de acusación, Daniel Magalhães figuraba como protagonista principal y único de este caso. Sin embargo, algunas preguntas aún permanecían abiertas. Las más importantes de ellas eran la divergencia del número de víctimas y registros en el diario, así como la misteriosa mención de 6 sobrevivientes. Los magistrados e investigadores entendían que el proceso judicial sería pesado y prolongado, y que Magalhães probablemente trataría de usar cualquier incertidumbre en su favor. La Policía Federal completó su trabajo, proporcionando al tribunal evidencias exhaustivas y materiales que revelaban no solo la magnitud del crimen, sino también los métodos con los cuales actuaba Daniel Magalhães: el diario, la matriz, los certificados falsos y la misma lancha Barco Luz. Todo esto se convirtió en parte de un caso masivo que conmocionó la región y todo el país. De ahora en adelante, la palabra estaba en el Tribunal de Jurados de Manaus, y precisamente ahí debían sonar las últimas respuestas. Sin embargo, mientras Magalhães esperaba tranquilamente el proceso en el aislador de investigación, nadie podía estar completamente seguro de que todos los detalles de sus acciones habían sido completamente revelados. Esta era otra incógnita que ahora correspondía resolver a los jurados. La sala del tribunal en Manaus estaba abarrotada. El 17 de junio de 2024, el caso que recibió el nombre de 459 sin nombre llegó al punto final. Los defensores y la acusación terminaron sus intervenciones. Desde la mañana la atmósfera era tensa, pero el juez conducía la sesión fría y claramente. En el centro de la sala se encontraba Daniel Magalhães, tranquilo y sereno, como si lo que ocurría no lo concerniera. El fiscal presentó la evidencia más importante: cuadernos descubiertos por la investigación en las pertenencias personales de Magalhães, abarcando el periodo de 1998 a 2021. De los sermones manuscritos quedó claro qué ritual exactamente realizaba el exmisionero bajo la apariencia de curación. En sus notas se describía detalladamente el ritual de liberación del espíritu, a través de fractura del cuello y corte de falanges de dedos de la mano derecha como sello de purificación. Los familiares de las víctimas, convencidos de que de esa manera liberaban a sus seres queridos de enfermedades y sufrimientos, regularmente hacían donaciones. Las víctimas eran predominantemente personas de comunidades pobres y aisladas de la región Amazonas, desesperadamente necesitadas de ayuda y creyentes en el poder de los misteriosos sermones de Magalhães. También fue revelada la contabilidad del Ministerio Curador. Los investigadores realizaron trabajo minucioso, comparando el diario encontrado anteriormente con el diario de navegación de la lancha Barco Luz. Los registros mostraron 463 personas en el diario personal de Magalhães y 612 en el diario de navegación. La investigación explicó que la diferencia en números, 153 personas, eran aquellos que Magalhães hacía pasar por regresados curados. En realidad, estas personas nunca regresaban, sino que eran solo registros ficticios para calmar a los familiares y continuar recibiendo dinero. El misterio de los 4 registros adicionales en el diario de 463 personas también fue resuelto. Estos 4 se perdieron durante el transporte en el río. Sus restos cayeron por la borda de la lancha en una fuerte tormenta. Precisamente por eso no los encontraron en el hundimiento kárstico. También fue revelado el origen de la transferencia de 25,000 reales enviada en 1999 a nombre del capataz Paulo Miranda. Este dinero estaba destinado para la compra de materiales de construcción con los cuales posteriormente fue camuflado el hoyo con los restos. Miranda realmente no conocía el propósito de la compra, estando convencido de que ayudaba en la construcción de un objeto religioso. La baliza AIS fue desconectada y retirada del modo automático precisamente para que después de 2019 fuera imposible rastrear las rutas de la lancha Barco Luz. La cal comprada para ocultar rastros se adquiría a través de canales del Ministerio Curador en grandes lotes hasta 2019. Luego las compras cesaron bruscamente.
Cuando el juez anunció la decisión de los jurados que reconocía a Magalánes culpable en todos los puntos de acusación, este inesperadamente se levantó y gritó en toda la sala: «¡6 viven!». Tras esto intentó bruscamente quebrarse el cuello. Sin embargo, la Guardia Judicial logró intervenir y prevenir su intento de quitarse la vida. La sala se sobresaltó. Varias personas saltaron de sus asientos. El juez inmediatamente anunció un receso para restaurar el orden. Después del receso, la sesión continuó en completo silencio. El juez una vez más repitió la decisión de los jurados. El Tribunal de Jurados de Manaus reconoció a Daniel Magalánes culpable según los artículos 121, párrafo segundo y 211 del Código Penal de Brasil. La sentencia final fueron 459 cadenas perpetuas, una por cada víctima probada. Este fue el castigo máximamente severo en toda la historia del estado de Amazonas. El caso fue oficialmente declarado cerrado. Todas las versiones falsas de la investigación fueron cuidadosamente verificadas y rechazadas. La identidad del asesino, motivos, esquemas y metodología de sus acciones fueron revelados completa y exhaustivamente. El misterio de las desapariciones masivas fue definitivamente explicado. Sin embargo, una carpeta separada con información sobre los 6 curados que mencionaba Magalánes en el tribunal fue oficialmente clasificada. También fue clasificado el documento donde se hablaba de potenciales donantes que financiaban su actividad fuera del estado de Amazonas. Esta información nunca fue revelada públicamente y permaneció bajo el sello secreto. La Policía Federal y el Tribunal de Jurados cerraron uno de los casos más masivos y sombríos de la historia contemporánea de Brasil. Sin embargo, el público todavía no sabe todo, y algunas preguntas quedaron sin respuestas, ocultas detrás de sellos de secreto. Años después, la investigación del caso 459 sin nombre oficialmente concluyó. Solo quedó el último mapa de la ruta del barco Luz, demostrando el camino de la lancha por los afluentes del Amazonas. Servía como último recordatorio de cuán profundamente puede llegar una persona en su aspiración de manipular la esperanza, miedo y desesperación de otras personas. Este mapa se convirtió en el último elemento visual de la historia en la cual la verdad resultó más terrible que cualquier suposición e hipótesis.